Hola, bienvenidos a tu programa Presencia. Te saluda Verónica García. Una realidad que enfrentamos diariamente es la violencia doméstica, la cual no distingue raza, nivel cultural, religión, sistema político o económico. Para conversar de este tema hemos invitado a Carmen Nieves, representante de la organización Woman Shelter Compañeras, la cual tiene más de 20 años ayudando a víctimas y sobrevivientes de la violencia doméstica. También hablaremos con Elizabeth Gallón, sobreviviente del maltrato familiar. No es fácil poder recordar momentos duros que hemos enfrentado en nuestra vida, pero es necesario hablarlos. Estoy de acuerdo contigo de que es difícil hablarlos, pero hay que hablarlos. Yo estuve en una relación abusiva donde mi abusador controlaba todo a mi alrededor, de cómo era la limpieza de la casa, cuándo podíamos salir. Él tenía el poder absoluto de todas sus decisiones y era un abuso psicológico donde él me decía estúpida, loca. También verbal, era un abuso también verbal. Exacto, sí. Ese abuso verbal me dejó unas cicatrices tremendas, pero gracias a Dios con estos programas pude salir adelante, a sobrevivir. Por ejemplo, en este caso, llevas muchos años trabajando bajo lo que es violencia doméstica, aunque tú no viviste, no fuiste parte de una situación así, pero, o sea, tener esa sensibilidad humana de poder ayudar a víctimas. Yo creo totalmente que nadie merece estar en una relación abusiva, que Dios no quiere eso para nosotros, nadie quiere eso, no lo merece. Tenemos muchísimas leyes contra la violencia doméstica, pero todavía pasa. Todos sabemos a alguien que está pasando por esto. Algunos están pasando y sufriendo en silencio, pero conocemos a alguien que está pasando por esto y es bien importante de tener recursos y apoyo. Por si acaso alguien dice que necesito ayuda, que tenemos un número para darle. Sabemos que cada 3 mujeres hay una víctima. Sí. Esto no ocurre en China ni en Sudamérica, esto está ocurriendo en mi vecindario. Sí, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad. Sí. En nuestra familia. Sí, puede ser la maestra que está cuidando a mis niños, puede ser la voz mía, puede ser la persona que me trae las cartas por la mañana, puede ser una doctora, puede ser cualquier persona. ¿Cómo yo puedo ayudar? ¿De qué forma? Es importante de creer a alguien. Creerme cuando yo diga que soy en una relación abusiva. Porque tengo un abusador que me está diciendo que nadie me va a creer, que esto es mi culpa y que yo lo merezco. Verónica, es bien importante que cuando sepamos de alguien que está pasando por esto, no juzgarla, dejarle saber a esa persona que hay ayudas y buscar una línea de emergencia de violencia doméstica donde hay personas especializadas que te van a escuchar y no te van a juzgar. La ayuda que le dan son plan de seguridad, que si una relación es bien abusiva y da miedo, un plan de seguridad. También todos los servicios son gratis y confidencial. ¿Cuál sería uno de los planes de seguridad? Un plan de seguridad es, vamos a decir que Elizabeth está en una relación abusiva y me dice, Carmen, si yo prendo la luz afuera, eso quiere decir que tengo a mi marido aquí y no está supuesto él estar aquí. Y yo seguida llamo a la policía y le digo que mi vecina y yo tenemos un acuerdo que si ella me prende la luz 2 o 3 veces que tengo que llamar al 911 y quiero que me manden a alguien para ver cómo está Elizabeth. Eso es un plan de seguridad. Si esta persona sabe a dónde yo trabajo, a dónde yo estoy, tengo que cambiar la manera de dónde ir, cambiar la manera si lo va a dejar, porque sabemos que cuando alguien dice que van a dejar una persona abusiva, eso ahí es cuando va a estar el problema. Ahí mueren. Ahí la persona que da el abuso quiere hacer daño. Por ejemplo, en mi caso, mi plan de seguridad fue guardar mis documentos personales porque los tenía y cuando yo me fui educando con relación a la violencia doméstica, me dijeron, mira, guarda tus papeles, tenlos en un sitio seguro porque son tuyos. Y era algo tan insignificante que yo no pensé que al él tenerlos era un control. Las cuentas de banco, el pasaporte.
Básicamente no hay límites. El límite está en nuestra mente. El límite está en tal vez no sé a dónde acudir. Sí hay abogados, psicólogos donde te pueden apoyar. Y lo más importante es que la experta es la persona que está en esa relación abusiva. Ella sabe lo que va a hacer la persona que lo está abusando. Si me voy a casa de mi mamá, esto es lo que va a hacer él. Y nuestra agencia ayuda con eso. ¿Cómo pueden salir de esta relación con su vida? Cuando alguien va a la corte, no tiene documentos, pero está siendo abusada, ¿hasta qué punto la corte dirige a agencias como las que ustedes trabajan? Te cuento que de acuerdo a mi experiencia, eso no es ningún obstáculo para pedir ayuda, porque esas agencias se encargan de ayudarte a encaminar y buscar la ayuda necesaria para organizar tu estatus migratorio. En mi caso, yo ya soy ciudadana americana. Sí, y eso, the Violence Against Women Act, ayuda a mujeres que no están, y hombres también que no están documentados en este país. Y esa ley los ayuda, si son víctimas de violencia doméstica, les ayuda, como le ayudaron a Elizabeth, buscar un abogado y buscar los papeles para ser ciudadanos y poder quedarse aquí y, más importante, salir de la relación abusiva. No queremos que siga la misma estadística, que ahora mismo desde enero hasta septiembre son más de 12 personas que han muerto por esto. Sí, aquí en el estado de Massachusetts. Esto es aquí en nuestro estado. Increíble. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero gracias, Elizabeth, por abrirnos tu corazón. Y Carmen, gracias por la labor tan hermosa que estás haciendo para poder ayudar a enfrentar estos casos. El maltrato y abuso familiar solo conducen al dolor, que nos aleja de los que más amamos. Nosotros tenemos dominio propio. Vamos a usarlo para así combatir el maltrato y abuso familiar. No te retires, que seguimos con más aquí en Presencia, las muchas voces de un pueblo.